para abordar las evaluaciones en diferentes áreas, como bosques, la parte de ecología, la parte hídrica, y eso pues es importante. Vamos a seguir con eso hoy. Vamos a hablar sobre algunos forzantes importantes que modulan el clima, y vamos a hablar también un poquito sobre historia, un poquito de historia de lo que ha sido ese monitoreo ambiental en Guatemala. Y vamos a dejar una tarea, pero esta tarea va a ser un poquito más formal que la que dejamos actualmente, y van a tener ustedes 2 semanas para realizar, ¿verdad? Entonces ahí yo les voy a subir la información. Bueno, de hecho van a investigar sobre aprovechamientos ambientales de hidrología o de la atmósfera. ¿Qué tendrán que investigar ustedes? Cualquier área que ustedes quieran. Investigar, por ejemplo, el aprovechamiento con hidroeléctricas, el aprovechamiento del viento, el aprovechamiento de los humedales, el aprovechamiento de alguna cuestión ambiental. Entonces, ahí ya queda a criterio de ustedes. La idea es que ustedes vayan a la par de recibir los temas, pues vayan investigando. Y no va a haber mucha restricción a lo que ustedes tengan que investigar, porque ustedes ya tienen que investigar por sí solos. Pero cualquier duda y comentario, pues lo podemos hacer. Bien, vamos ya que hay 34, ¿cuántos me dijiste que habían en la otra clase? 35. Afirma. Ok, vamos a ver, hay 34, pero esa estoy yo, faltarían 2. Bueno, vamos a pasar lista más tarde y vamos a comenzar con la clase. Aquí. Vamos a hablar sobre los fenómenos meteorológicos. Y, perdón, vamos a desconectar esto, porque generalmente uso 2 pantallas. Y despliegue otra. Bien, ¿ahí pueden verlo? Se ve. Ingeniero. Ahí Ok. estamos. Y vamos a hablar sobre los fenómenos meteorológicos que afectan o que tienen cierta influencia importante en Centroamérica y, pues bueno, obviamente en Guatemala. Aquí me podrán interrumpir, podrán preguntarme, no tengan pena. Y si tienen algún comentario que enriquezca esta plática, pues bienvenido. El contenido, pues, es presentarles a ustedes conceptos básicos de los fenómenos meteorológicos, las distintas escalas de meteorología, escalas ya sea por el tiempo o por el espacio, y justamente los fenómenos meteorológicos. Primero, la meteorología, recordemos, ¿verdad? Es la ciencia, de hecho es una rama de la geofísica, y es la ciencia que estudia los fenómenos atmosféricos y de los mecanismos que lo producen. También ve la parte de pronóstico, como menciona aquí. Hay diferentes puntos de vista. Uno, la parte teórica, la parte dinámica, física, estadística, climatológica. Ahí, de la meteorología, se extiende la climatología. Y en la parte práctica, en los análisis sinópticos, que son los que hablan sobre la influencia a nivel regional de una región, en este caso Centroamérica. La parte aeronáutica, muy importante, la meteorología en la parte aeronáutica. Hay que informar a los aviones de las condiciones atmosféricas para que ellos puedan viajar adecuadamente. La parte agrícola, muy importante, todos los requerimientos climáticos y atmosféricos que necesita una planta para poder desarrollarse. La parte marina, no solo la parte de la vida marina, sino también las condiciones atmosféricas que pueden imperar y relacionarse con los océanos y puedan afectar las navegaciones. Vamos a empezar con un fenómeno muy importante y muy básico que pues a Guatemala no es que le afecte siempre, sino que siempre sucede, y de hecho en todo el mundo. Son los famosos sistemas de alta presión.
¿Y qué es? Ustedes tienen la definición aquí, yo se los voy a decir con mis palabras, pero ustedes van a tener tiempo para leer estas definiciones. Un sistema de alta presión es una gran masa de aire con un volumen, obviamente, de más de 15 kilómetros de altura y varios kilómetros a lo largo. Es justamente lo que tenemos nosotros encima de Guatemala. O sea, es una gran parcela de aire. Eso es un sistema de alta presión. Pero como esa masa de aire tiene que diferenciarse de las que están a la par, porque hay mucha dinámica en la atmósfera, porque hay otra masa un poquito más cálida, un poquito más densa, un poquito más fría. El de alta presión va a ser el que tenga, obviamente, más presión atmosférica. ¿Y qué es lo que le da más presión atmosférica a una masa de aire? Puede ser la temperatura y puede ser también el contenido o no contenido de humedad. En el caso de Centroamérica, los sistemas de alta presión generalmente son masas más frías, más pesadas y tienen relativamente poco nivel de humedad en comparación de los sistemas de baja presión. Entonces, básicamente, los sistemas de alta presión son masas de aire frío. Y muy importante, esto creo que lo habíamos mencionado en la clase anterior, este fenómeno provoca subsidencia. Y que subsidencia habíamos hablado que es una dirección o un sentido de empuje de aire hacia abajo. Como eso pesa, ¿verdad? Como esa masa de aire pesa, a su paso lo que va haciendo es hacer que baje todo lo que encuentra a su paso. Si encontrara a su paso alguna nube con suficiente humedad, lo que provoca es que llueva y se producen algunos frentes. No sé si alguno de ustedes ha oído que a principios de año pues se oyen, que viene un frente, ¿verdad? Y de repente llueve. Y fue justamente porque ese frente, esa masa fría que se fue acercando, encontró humedad a su paso y la precipitó, la hizo que bajar. A eso se le llama subsidencia, hacer que algo baje. Cuando ustedes oigan en meteorología, tenemos condiciones de subsidencia, entonces no se va a poder generar convección, no se va a poder generar nube, o sea, no va a tener ese desarrollo o no va a poder subir porque hay un límite o un peso que lo está impidiendo que se desarrolle. Bien, sistemas de baja presión vienen siendo prácticamente lo contrario a los sistemas de alta presión. Si un sistema de alta presión era una gran masa algo pesada y fría, los sistemas de baja presión van a ser masas de aire más cálidas o más cálidas que sus alrededores y con cierto contenido de humedad. Y esa humedad la va adquiriendo debido a que como es más cálida, favorece a la evaporación. Y si a su paso esa masa cálida va por el océano, ahí va apropiándose de humedad. Entonces va haciéndola que suba, entonces va arrastrando esa humedad y la lleva a algún lugar. Cuando llega a tierra, cuando llega a áreas continentales, pues se puede precipitar debido a efectos orográficos o porque choca con algún otro sistema y hay precipitación. O por el simple hecho de haber suficiente calentamiento. Tiene suficiente calentamiento la masa de aire cálida, llega esa humedad hasta arriba, se genera la condensación y se precipita. Y como mencioné aquí al final, ¿verdad? Este fenómeno provoca convergencia y convección y se asocia a la presencia de nubosidad y chubascos. Convergencia, recuérdense que es cuando algo se junta, ¿verdad? Entonces, la convergencia sería en niveles de superficie. Y convección significa un movimiento vertical hacia arriba. Bueno, en este caso, hacia arriba. Vamos a ver aquí. Si tienen alguna pregunta, interrúmpanme. Y de hecho voy a hacer unas pausas ahorita porque después vamos a abrir unas páginas para que ustedes miren esto un poquito más a color. La meteorología pues tiene varias escalas y son estas. Microescala se va a referir a fenómenos que tienen
poca área, ¿verdad? Y también poco tiempo de que ocurre. Mesoescala van a ser áreas más grandes, posiblemente regiones climáticas. Escalas sinópticas serían escalas, podrían ser regiones como región centroamericana, la región del norte del hemisferio norte, del hemisferio sur, y de gran escala serían, pueden ser de continentales o incluso globales, ¿verdad? Aquí tenemos una imagen que trata de explicar eso. Ven ustedes en la parte vertical el tiempo en que ocurren determinados fenómenos. Aunque aquí, les aclaro, se está combinando o se está presentando fenómenos meteorológicos y también fenómenos climáticos. Entonces vemos que en la parte vertical hay fenómenos que duran minutos, fenómenos que duran horas, días, semanas, meses, años, etc. Y en la parte horizontal ustedes ven el espacio. Esto es en kilómetros. Hasta donde tengo entendido. Y entonces hay de un par de kilómetros, más kilómetros, hasta llegar a áreas que pueden ser continentes, ¿verdad? En la escala de minutos, lo que se puede encontrar es turbulencia. Turbulencias es cuando el viento, debido a que encuentra diferentes cambios en la atmósfera, provoca remolinos y movimientos bruscos en la atmósfera. Y los aviones pues la detectan cuando van en el aire. Ese tipo de turbulencias se refiere a microescala. Pero también ahí ocurrirían fenómenos como en superficie, como los tornados. Serían ahí. Algunos fenómenos térmicos, como que están relacionados también con ¿cómo se llama? Con sistemas de alta presión o incluso ciclones, son las térmicas que bajan o modifican la temperatura en unas pocas horas o en unos pocos minutos. Los tornados, como mencionamos, las tormentas, pero ya las tormentas que son como la tormenta Ágata, la tormenta Mitch y demás, que estas pueden durar un poquito más de tiempo. Aquí diferenciar lo que estamos hablando, ahorita estaba pasándome yo de una vez a los ciclones tropicales, no, pero a lo que se refiere justamente esta parte, y disculpas ahí por el error, estas no son las tormentas que estaba diciendo yo. Estas son las tormentas locales severas, las que se dan en un lugar determinado, por ejemplo en Misco, que se da una lluvia muy fuerte y hay truenos y demás cosas. Eso es una tormenta también. La gente obviamente la confunde con tormentas tropicales, pero es diferente, es más pequeña y se le llama aquí en Guatemala tormentas locales severas. Y tendrán su espacio un poquito menor a las más grandes. Después vienen los frentes, las líneas frontales, tienen un poquito más extensión, pueden afectar un par de días y pueden afectar toda el área de Guatemala o varios países. Y estos se dan justamente por el choque de masas de diferente densidad y diferente temperatura. Eso más que todo es la influencia de un frente. Vamos a ver más adelante de qué se trata. Después, lo que había dicho inicialmente, los ciclones tropicales, que pueden ser las tormentas como Ágata, como Mitch, como está, o huracanes. Aquí, el término correcto es ciclones tropicales. Pero si un ciclón tropical se intensifica, pasa a ser una tormenta. Y si se intensifica esa tormenta, pasa a ser un huracán. Y si ese huracán se intensifica, pasa a ser categoría 2, 3, 4 o 5. La clasificación o la intensidad de un huracán viene dada por la velocidad que tiene los vientos del huracán. Y entre más fuertes, pues más intensidad. Y por ende podría provocar más daños. Aunque eso está asociado a la proximidad del lugar que podría afectar. Después tenemos otros fenómenos, ¿va? Ondas planetarias.
Las ondas planetarias pues son masas cálidas que van rotando por el ecuador del mundo y pueden favorecer para que llueva o para inhibir la lluvia. Vemos aquí una de estas ondas, la onda intraestacional OMJ, que miran ustedes por acá. Su nombre correcto es oscilación Madden-Julia o Madden-Julia Oscillation. Y esta oscilación pues es una masa de aire cálido, pero a la par tiene una subsidencia. Entonces es una onda que va en pareja prácticamente, en forma de dipolo. Cuando oigan ustedes dipolo, quiere decir que tiene un efecto positivo y uno negativo. Y va viajando por el ecuador y por una parte inhibe, por una parte tiene subsidencia y por otra parte tiene convección. Y esto varía. Y dependiendo donde vaya llegando y en la época que vaya llegando, favorece a que llueva más o favorece a que se inhibe la precipitación. Justamente en Guatemala, esa influencia de la oscilación Madden-Julia ocurre en julio y agosto, cuando tenemos nuestra época de canícula o la sequía de medio verano, como se conoce en otros lugares, o el Midsummer Drought, o los veranillos en esas cosas. Después tenemos también otros forzantes de diferentes escalas y escalas ya continentales o incluso mundiales, como el fenómeno Enos, que es el fenómeno del Niño y la oscilación del sur. Y pues este también es una combinación, ¿verdad? Es una combinación entre un efecto oceánico, que es un calentamiento o un enfriamiento del océano, y en combinación con una circulación atmosférica, que es la circulación de Volcker, que es la que transporta esa humedad del océano a diferentes lugares del mundo. Entonces, cuando hay acoplamiento entre esta temperatura del océano y la oscilación, pues puede provocar mucha lluvia en algunos lugares y puede provocar sequías en otros. En teoría, muy rápidamente, esas son las escalas de la meteorología y clima. Bien. Aquí tenemos un fenómeno de microescala y tal vez en chiquito yo creo que hemos visto, a veces cuando hay remolinitos, ¿verdad? Pero estos son pues más grandes. Los famosos tornados o los famosos twisters en Estados Unidos. Hasta una película hicieron, no sé si alguien la vio. Y estos fenómenos pues se producen por esos cambios de temperatura y densidad que encuentra en la atmósfera. A veces, cuando hay sistemas de alta presión, pues el lugar está muy estable y no pasa mayor cosa. Tal vez solo se acelera el viento para un sentido, pero no pasa ese tipo de cosas. Pero cuando interactúa con un sistema de baja presión que puede estar transportado por algún otro fenómeno, por algún otro forzante, se producen estos tornados. Hay un cambio de temperatura. Entonces, imagínense ustedes, tienen ustedes un movimiento de la masa fría que podría dominar hacia abajo y tienen un movimiento hacia arriba de la masa cálida y que va a chocar con el frente. Entonces aquí, en esa línea que va a chocar con esa masa fría, en esta línea imaginaria se le llama frente. Entonces ese frente o ese choque, ahí se está dando un cambio de potencial, de presión y de temperatura. Entonces es como un estartazo y puede generar la inicialización de tornados, ¿verdad? Hay otras condiciones que favorecen a que se desarrolle un tornado. Si este choque se da en la parte superficial de la Tierra, estamos hablando de los primeros
del primer kilómetro de la troposfera. Arriba de ella, pues tendría que estar algo estable en la atmósfera para que pueda desarrollarse. Si hay cierta inestabilidad o si hay cizalladura, también es un término que se utiliza para decir que hay cierto desorden de viento en altura, entonces este tornado no se desarrolla. Todos estos eventos, pues, y todos estos, ¿por qué es importante mencionar todo esto? Porque esto, en una evaluación ambiental, en una actividad ecológica o demás cosas, viene y me afecta esto en un par de minutos y horas. Entonces, muy importante conocer el clima del lugar, conocer cuáles son los fenómenos que normalmente ocurren, saber cómo se pueden proteger, saber qué hay que hacer para mitigar o prevenir o predecir ciertos efectos de estos fenómenos. Bien, vamos a ver, seguimos por acá. Adelante. Una consulta, ¿y los tornados se generan por la planicie que hay en el terreno? Pregunta. Así es, sí, justamente es en lugares planos que se generan más, porque no tienen ninguna parte orográfica que impida su desarrollo. Y justamente por eso las planicies de Estados Unidos tienen varios tornados. De hecho, aquí en el año 2000, si no estoy mal, 2012 o 2013, ocurrió un tornado que en su categoría de tornado se llama Gustav, porque su diámetro llegó solo hasta 50 metros. Ese fue medido no porque alguien estuviera ahí mientras se estaba dando, sino que fue porque fue este famoso tornado que fue al cementerio general. No sé si se recuerdan ustedes, hace algunos años. Si no, ahí en las noticias pueden ver. Entonces, ahí hay una hilera de árboles y justamente botó ciertos árboles que ayudaron a definir ese diámetro del tornado, ¿verdad? Eso lo hicimos cuando estábamos trabajando en Insigume hace algunos años, ¿verdad? Pero sí provocó daños. Levantó las láminas de las casas ahí de la zona cercana al cementerio general y afectó a algunas personas. Y así se han dado otros en algunos otros lugares del interior, pero sí, las características es de que es el lugar plano. Pero cuando ya choca con estructuras como montañas o algunas otras área topográfica, pues se deshace el tornado y ya no sigue. En cambio, en Estados Unidos, como es totalmente plano, ahí siguen y duran varias horas, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Aquí, en teoría, nuestra orografía hace que estos eventos se produzcan poco, ¿verdad? O que tengan poco periodo. Aquí vemos otro tipo de tornado. Una pregunta. Adelante, ¿Qué condiciones hacen para que el tornado suba de categoría? Las condiciones en la atmósfera, si son bastante estables y no hay cizalladuras, si no hay vientos predominantes en altura, el tornado va a seguir ganando fuerza y puede intensificarse. Fíjate, esas son las condiciones. Ahora, para que se debilite, recuérdense que la dinámica de la atmósfera así es. En las partes altas cambia patrones del sentido del viento. Y eso podría inhibir el desarrollo de un tornado, ¿verdad? Pero en ocasiones la atmósfera está muy estable, bastante estable, y esto favorece a que los tornados sigan, ¿verdad? No lo estoy grabando, se me olvidó grabar. Bueno, vamos a grabarlo ahorita. Y aquí, Pablo García nos dio un link. Vamos a verlo. Sí, este fue justamente el que fue, pero permíteme un segundo que voy a grabar. ¿Dónde está esto? No, sí. Recording in progress. Bien, ya estamos grabando, Juanes.
Pues estamos grabando ya sea porque les pueda servir a ustedes, que es importante, pero también por la parte de tener prueba de que se dan clases. Han habido algunas evaluaciones en los últimos meses y Contraloría y cuestiones se están revisando que los profesores den clase y demás cosas. Entonces es importante. Veamos esto que nos mandó el compañero. Todo te trajo a donde estás ahora. ¿A dónde perteneces? Game of Thrones. Eso fue algo brillante. Bien, aquí vemos esto. Eso fue en San Catarina, Iztahuacán, Guatemala. No es el de que yo les mencionaba, pero sí, se han producido aquí en Guatemala ese tipo de fenómenos, tornados. Un fenómeno meteorológico gustano o Gustav en inglés, y es por sus dimensiones, porque ese diámetro no sobrepasa los 100 metros, ¿verdad? Entonces, en la categoría de tornados, pues así es como se define. Y miren, justamente en superficie, ahí va dando vueltas, va desarrollándose, pero más arriba ya no. Más arriba, si ustedes ven, ya solo se mira una nube más grande y no se mira una columna, pues, muy vertical, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas son las que pueden inhibir el desarrollo de un tornado. Vamos a ver si está en la noticia. Tornado. Cementerio. Todo te trajo a donde estás ahora. Yo creo que es este. Remolino causa estragos en la ciudad de Guatemala. Los techos de 12 casas desprendieron de la fuerza de vientos de la zona 1, 3, 8, además de árboles y postes, tendido eléctrico, terminaron en el asfalto. Pues no hay mayores fotos. Vamos a ver aquí. Sí, fue en el 2012, este que les contaba yo. Pero como ven ustedes aquí, sí se producen en Guatemala, sí causan daños, y pues es importante saber qué ocurren, ¿verdad? Bien, vamos a continuar con esto. En los lagos o en las costas también se ven tornados, solo que a estos se les llama trombas marinas. Y estas pueden entrar a la parte costera y pueden causar daños. Pero generalmente los que se han ocurrido aquí en Guatemala, pues uno los mira así de lejos, ¿verdad? Entonces, pero viene siendo lo mismo que un tornado, solo que la diferencia es que se forma en el agua. Otros fenómenos, como los de mesoescala que mencionábamos, son las tormentas eléctricas o tormentas locales severas. Estas son con mucha actividad eléctrica, pueden o no contener lluvia, ¿verdad? Puede haber solo actividad eléctrica, es una tormenta eléctrica, pero si va acompañada de lluvia sería una tormenta local severa. Aquí las diferencias de lo que se oye, rayo, relámpago. El rayo, pues, es la chispa que uno ve, esa luz. Y muy interesante porque estos cambios de potencial eléctrico que se dan debido a la fricción de la atmósfera, en ocasiones esa descarga va hacia tierra, pero en ocasiones va de nube a nube, cuando uno solo mira que se encienden el cielo, ¿verdad? Pero muy interesante cuando se da un rayo en forma de U y no llega al piso y va de una nube a otra nube. Yo tuve la oportunidad de ver uno. Obviamente no le tomé fotografía, no andaba ahí con mi cámara esperando ver ese tipo de cosas, pero muy interesante cuando ese rayo baja, pero en vez de llegar al suelo, hace una como U y se va hacia otra nube. Fue bien bonito. Y también estas fricciones o esta actividad eléctrica puede darse de suelo a cielo. También hay rayos que salen de abajo para arriba. Eso es menos común, pero también se da. Aquí, relámpago, pues es
la chispa que va de una nube a otra. Y la aparición del rayo solo es momentánea, seguida por un momento después, ¿verdad? El sonido. Y al sonido se le llama trueno, ¿verdad? Cuando uno, pues oye, no sé si ustedes les han dicho cuando miren un rayo y cuentan determinado número de segundos y después lo multiplican por 300, les da aproximadamente la distancia en metros o en kilómetros que podría estar ese rayo. Bien, aquí vemos un poquito más gráfico la parte de un sistema de baja presión. Entonces aquí en la izquierda la parte conceptual, ¿verdad? Un sistema de isobaras. Cuando les hablen de isobaras, quiere decir que son líneas de igual presión atmosférica. Y también pues se referirá también a un centro de presión que es el más bajo. Tiene una circulación contrario a las manecillas del reloj. Recuérdense ustedes de la ley de la mano derecha. Ustedes enroscan o mueven sus dedos y el pulgar les queda hacia arriba. Quiere decir que esa rotación, ese tipo de sentido de rotación, da un resultado de movimiento hacia arriba. Y es ese movimiento que favorece a que lo que encuentre abajo, ya sea humedad o polvo o lo que sea, se vaya hacia arriba. Cuando llegue arriba, generalmente, como mencionamos, podría encontrar algún otro patrón. Como por ejemplo aquí tiene un patrón en altura hacia la derecha. Y eso pues puede inhibir la formación de un sistema de baja presión. También es conocida como borrasca, sistema de baja presión o borrasca. Y está asociado pues a nubes, a lluvia y a tiempo cálido, ¿verdad? Generalmente en Guatemala nosotros tenemos bastantes sistemas de baja presión a partir del mes de marzo. Marzo ya empieza a haber más calor, más sistemas cálidos. Abril, un mes muy caluroso en Guatemala. En mayo también, pero ya va combinado con lluvia. Y esa misma condición la tenemos hasta el mes de octubre. Y luego en noviembre, pues ya empiezan a venir un poquito más de sistemas de alta presión. Ya empieza a refrescarse un poquito el tiempo y más frío para diciembre y enero. En otros países puede ser algo muy diferente. Hay otro sistema relacionado con sistemas de baja presión y tal vez ustedes lo han oído cuando en INSIGU me dicen, tenemos una vaguada o tenemos un canal de baja presión. Pues esta vaguada no es más que un sistema de baja presión, pero alargado y formando como un canal. Y ese canal pues vendría siendo esto de aquí. Toda esa área vendría siendo un sistema de baja presión, pero alargado. Y lo interesante de este tipo de sistemas es de que tiene un patrón más o menos definido y depende obviamente de la circulación del viento. Si el viento viene para acá, al encontrarse a la vaguada va a forzar a que esto se vaya para acá. Por lo tanto, aquí se va a dar un choque de humedad o una convergencia de humedad, lo cual puede provocar lluvias. Luego, esto sigue su viaje y por aquí vuelve a haber otra especie de choque, si es que hay cierta circulación de viento por acá, y provoca otra actividad de lluvia. Entonces, los sistemas de vaguada, cuando ocurren en Guatemala, es cuando tenemos días que llueve muchas horas. Y generalmente la forma de esto estaría algo así, o sea, por aquí. Y la vaguada estaría por acá. Y aquí está Guatemala, ¿verdad? Y esto provocaría pues bastantes lluvias. Aquí porque la gráfica está más hacia
impactando más Colombia, ¿verdad? Voy a hacer una pausa aquí para que veamos en alguna página de internet más o menos cómo se miran estos sistemas y que ustedes lo pueden monitorear. Pero ahorita que ya conocen más o menos qué son, pues cuando miren estos mapas, pues van a saber. Aunque algunos, yo sé que dominan esto. Hay instituciones como el Ministerio de Ambiente que dominan este tipo de cosas. Esta es la página del National Hurricane Center, que es el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, de la NOAA, de la Asociación Atmosférica y Oceánica de Estados Unidos. Y aquí pues monitorean principalmente los ciclones tropicales. Por el momento dice que la actividad en las siguientes 48 horas pues no hay mayor cosa en la cuenca del Atlántico. Miremos si aquí en el Pacífico sí hay un sistema. Pero este sistema pues ya prácticamente se va a ir. Generalmente tienen esta trayectoria, o sea, se van para allá. O sea que es muy poco probable que venga para Guatemala. Por eso es que no han oído ustedes avisos de INSIBUME ni nada que diga que ahorita nos va a afectar algún sistema. Esta es una página que ustedes pueden consultar para monitorear este tipo de sistemas, pero también ayuda un poquito en el análisis. Ustedes se pueden ir a Marine Forecast y aquí hay un producto donde la NOAA nos muestra esos sistemas que estamos practicando y dónde está su ubicación, por lo menos en este día, ¿verdad? Donde ustedes miren las letras H, significa que son sistemas de alta presión. En inglés, high, después es alta, entonces esto significa que aquí hay una gran masa de aire relativamente más frío que los alrededores. Dije, ¿qué tal? Adelante. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Una consulta. ¿Por qué normalmente las lluvias se forman normalmente en esa dirección del Atlántico hacia el Pacífico? O no, o viceversa. O sea, yo he visto, pues, normalmente se forman en el Atlántico y normalmente, pues, obviamente, a Guatemala la golpean de la parte donde está Puerto Barrios y Zabal. ¿Y por qué no es al contrario? ¿Por qué no sucede del Pacífico en dirección hacia Atlántico? Es por el movimiento de la Tierra, por el sentido de la rotación de la Tierra, que da como resultado que el aire de la parte ecuatorial vaya para allá. Básicamente es por eso, es por la rotación de la Tierra. Si ustedes están girando la Tierra para... Ponerle que yo agarré la Tierra, ¿va? Y la giro para allá, todo lo que está en la atmósfera va a tener este sentido. Entonces, básicamente es por eso. Y como bien decís, ¿verdad? Los ciclones y las lluvias y las ondas del este que se generan aquí en el Atlántico, pues tienen esta dirección. Correcto. Sí, porque nunca, pues yo en particular nunca he escuchado, he visto caso contrario que venga del Pacífico y que golpee todo lo que es el sur, ¿verdad? Sí. Y las del Pacífico, como bien decís, también tienen esta circulación para acá. Pero en ocasiones, cuando se forman por acá, la circulación puede ser a veces así. Caso como la tormenta tropical Ágata, que eso fue lo que pasó, ¿verdad? O sea, generalmente el sentido del movimiento atmosférico en esta parte es así, pero en esta parte de latitudes medias ya es así. Esto es por las células de Hadley que se forman en la atmósfera y cambian sentido. Por eso, si uno mira toda la trayectoria de los ciclones tropicales en general, completándola es así. Incluso hay ciclones que han ido hasta aquí, llegan hasta Europa. Entonces, en esa ocasión, cuando fue la tormenta tropical Ágata, fue algo así. O sea, nos atravesó y
y se formó en el Pacífico. Pero en general, los del Pacífico generalmente van para allá. En pocas ocasiones, bueno, pero sí suele suceder, en pocas ocasiones, pues sí, puede haber algún sistema. Póngale que aquí hay un sistema de alta presión y por aquí se formó algo, entonces en vez de seguir para acá, tal vez sigue para Guatemala y nos puede afectar. Pero como bien decís, la circulación normal es así, ¿verdad? ¿Qué otra cuestión podemos ver aquí? ¿Sí? Bueno, las H significan sistemas de alta presión, las L, en inglés es low, y significa baja presión. Quiere decir que aquí tenemos sistemas de baja presión. Por acá también. Algo importante es de que este sistema de baja presión no es igual a este sistema de baja presión. Este podría tener menos, podría tener más presión, ¿verdad? Pero esta diferenciación se hace porque por lo menos en este lugar, este sistema de baja presión es más bajo que este sistema de alta. Otra cuestión que vemos acá, vamos a acercar, vamos a ver si podemos acercar esto. Bueno, vemos unas líneas verticales y aquí dice tropical wave y esto es una onda tropical. Aquí tenemos otra onda tropical, aquí tenemos otra onda tropical y tenemos una muy cerca de Guatemala, que es la que nos va a causar lluvia posiblemente en horas de la tarde y este fin de semana. Esas ondas pues también son una especie de sistemas de baja presión, pero básicamente son desprendimientos de masas de aire de África. Por eso también se les conoce como las ondas de África. Son desprendimientos cálidos. Aquí ustedes saben que hay un desierto y esa masa cálida, pues por circulación de la Tierra, tiende a moverse para acá y forma estas ondas. Y estas ondas a su paso, pues pueden ir arrastrando humedad y pueden luego dejarla en continente. Es una forma de transporte de humedad y es característico de nuestra temporada de lluvias en Guatemala. Las ondas del este pues nos aportan humedad. ¿Qué más vemos por acá? Vemos aquí algo alejado una línea azul con triángulos azules. Eso significa que es un frente. Quiere decir que aquí hay una masa pues, más fría y está generando un choque con esta otra masa, que también es fría, pero esta debe tener más presión y se está moviendo para acá. Y esta línea pues es la línea frontal. A los frentes pues se les llamó así porque es un análogo cuando en las guerras mandan a los soldados al frente de batalla. Y ahí es donde se dan los choques y donde se da la matanza. Entonces, como ahí también se da un choque entre cambios de temperatura, cambio de presión, cambio de humedad, pues se le llamó frente. Aquí vemos otro tipo de frente. Cuando tiene semiesferas rojas y triángulos azules, son frentes estacionarios. Quiere decir de que el movimiento de la masa cálida podría estar para acá y el movimiento de la masa fría podría estar para acá o viceversa. Y ninguna como que gana, sino que se queda ahí determinado tiempo. Y por eso se le llama estacionario. ¿Qué más? Vemos también una línea, que es esta. Coincide con esta. Coincide también con esta. Esta línea es ustedes la miran aquí como ITC, y es la famosa zona de convergencia intertropical. Esa línea, pues, es donde los vientos del sur chocan con los vientos del norte y generan, pues, una zona de inestabilidad
más o menos perpetua o perenne, y ahí siempre van a encontrar ustedes humedad y nubes, ¿verdad? Nubosidad. Esta zona de convergencia en ocasiones se le cambia el nombre a monsoon through o vaguada monzónica. Y es cuando esta línea, esta zona de convergencia, pues interactúa con el calentamiento que pudiera encontrar en la parte continental y la cambia de lugar, ¿verdad? Si esta ITC tal vez podría haber seguido esta trayectoria, la vaguada monzónica lo que hace es que hace que suba esa zona de convergencia. Y favorece a que llueva, obviamente, porque al ser donde está convergiendo humedad, pues también genera convección y muchas nubes. Vamos a ver aquí si puedo mostrarles una imagen de la zona de convergencia. Y, ay, perdón. Básicamente es esto. Ustedes pueden ver de que ahí generalmente cuando ustedes abren una página de imágenes satelitales, pues van a ver generalmente una línea de nubosidad. Y esa es la famosa zona de convergencia. Ahí se da por lo que mencionamos, que aquí el sentido de los vientos es aquí. Y los vientos de aquí son así. Dependiendo de la época del año en que estemos, esta zona de convergencia va a estar más cercana a Guatemala o más alejada, ¿verdad? Y aquí ustedes pueden ver justamente la vaguada monzónica, que es esta, ¿verdad? Y es esa modificación que le da a esta parte continental a esta zona de convergencia. La sube un poco, o si no, forma dos líneas. Entonces se dan como que dos líneas de nubosidad, ¿verdad? Bien. A ver acá. Vamos a seguir con esto. Esto era la vaguada. Aquí estamos con los sistemas de alta presión. El sistema de alta presión, vean lo contrario al sistema de baja presión. Si el baja presión tenía una circulación antihoraria, el ciclón tropical tiene un sentido horario, en sentido de las manecillas del reloj. Y si hacemos el ejercicio de la ley de la mano derecha en física, que le enseñaron a uno en física del colegio, pues el resultado o el movimiento va a ser hacia abajo. Y ese movimiento hacia abajo es el que le llamamos subsidencia. Esto está asociado a sistemas, a un tiempo más o menos estable. Un tiempo estable, o sea, no va a haber mucho calor, no va a haber mucho viento, sino que va a estar estable el tiempo. Aquí vemos una dorsal, también conocida como cuña, y es un canal de alta presión. Lo contrario que vimos de la vaguada, lo podemos tener con sistemas de alta presión y se le llama cuña o se le llama dorsal, ¿verdad? Y aquí vemos una. Vamos a ver aquí. Generalmente se grafica así. El eje de la dorsal. Y significa que en ese lugar, pues el tiempo estará generalmente estable. Pero, como tiene esa deformidad, si viene acompañado con un sistema de baja presión por aquí, estamos hablando ahorita para Guatemala, ya cuando venga esto aquí podría haber algo de inestabilidad atmosférica y dependiendo del contenido de humedad, podría provocar algunas lluvias. ¿Verdad? Aquí se dan algo interesante, cuando se dan las dorsales y las vaguadas con sistemas de alta presión y baja presión,
En esta área de aquí, esta que estoy marcando, ahí se dan vientos muy fuertes y pueden provocar tornados, pueden provocar algunas cosas importantes o pueden inicializar tormentas tropicales también. O pueden fortalecerlos, estos sistemas. Vamos a ver aquí. Ondas tropicales o ondas del este, que habíamos mencionado. Perturbaciones que se generan en campos de los vientos alisios o vientos del este. Es un fenómeno de capas bajas de la atmósfera. Se observa entre 850 hectopascales y 700 hectopascales. ¿Y qué podrá significar esto? Podrá preguntar a alguien. Pues resulta que la altura en meteorología se maneja más con presión atmosférica. Entonces, vamos a ver si tengo aquí, vamos a ver. A ver. Bueno, no tengo. Vamos a ver si es esta. Aquí. Esta está bonita. Bien. ¿Ven ustedes aquí? Una gráfica que trata de representar la altitud en metros de la atmósfera. 0 metros, 250 metros. Y va creciendo hacia abajo. Y a la par, ven ustedes su presión. Entonces, equivale a que la presión va a significar determinada altura. Eso es lo que se refiere. Entonces, cuando se habla de niveles de presión, estamos hablando de niveles de altura. Entonces, como bien ustedes ven aquí, a mayor presión, a mayor altitud, menor presión. Quiere decir de que si ustedes se van 15 kilómetros hacia arriba a las nubes, la presión que van a encontrar ahí es menor a la que vamos a tener en el puerto de San José. Ahí vamos a tener más presión. A eso es lo que se refiere esto. Y cuando hablamos de que estos sistemas de ondas tropicales están en 850 a 700 hectopascales, estamos hablando que están en presiones relativamente altas. Si ustedes miden la presión o en meteorología, la presión que va a estar a 15 kilómetros hacia arriba podría estar en 100 milibares o hectopascales o 200. Y lo que encontramos aquí en superficie, donde nosotros lo estamos viviendo, podría estar cercano a los 850 milibares o hectopascales. Quiere decir de que estos sistemas imperan en la superficie de la atmósfera, o sea, lo que está pegado al suelo, ¿verdad? Con algunos cuantos metros hacia arriba, ¿verdad? Bien. Aquí vemos una imagen de una imagen teórica de una onda tropical y tiene esta deformación, lo que causa de que por circulación el viento viene para acá, arrastra humedad y podría provocar algo de humedad acá, vuelve a bajar y puede provocar otra humedad aquí, otras lluvias, ¿verdad? Ese es el efecto que tiene la onda del este.
Y puede fortalecer algún sistema ciclónico o puede intensificar las lluvias. Bien. Ondas tropicales, algunas características. Son sistemas de mesoescala, de la atmósfera baja, generalmente entre 850 y 700 hectopascales, lo equivalente en kilómetros a 1.5 kilómetros a 3 kilómetros de altitud. Se propaga hacia el oeste, por eso se llaman ondas del este. Tienen una velocidad entre 10 a 15 nudos, una longitud de onda de unos 200 kilómetros a 2.500 kilómetros, o sea, son bastante extensas la parte de extensión. En el Atlántico tropical se forman entre abril y mayo y octubre y noviembre. O sea que estamos en la temporada de que se formen ondas del este. Aquí vemos cómo se ve una onda del este en vertical, en un corte transversal. Las F que ustedes miran aquí acostadas significan velocidad de viento en nudos. Que esté así que significa que va en ese sentido. Y esta rayita de acá, o sea, una rayita larga significa 10 nudos y una rayita pequeña significa 5 nudos. Por lo tanto, esta barba de viento, como se le conoce, tiene 15 nudos. Las que están del mismo tamaño, si sabemos que una vale 10, pues obviamente esta tendrá 30. Y así las demás. Entonces, viene la velocidad del viento, sube, aquí genera obviamente algo de turbulencia, pero luego vuelve a bajar, ¿verdad? O sea que la humedad que encuentre por acá, o mejor dicho por acá, la va a subir, va a generar la nube y va a llover. Eso es lo que hacen estas ondas del este. Bien, los ciclones tropicales, algo que nos ha afectado mucho en Guatemala y bueno, y a Centroamérica. Siempre suceden, causan muchos daños. Guatemala debería hacer algo para evitar este tipo de impactos. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero por diferentes razones, pues siempre hay muchos daños cuando hay estos sistemas. Y últimamente, pues, no se necesita que existan estos sistemas para causar daños. Ven ustedes un ejemplo muy claro, el 27 y 28 de mayo, hace una semana o semana y algo, y eso no fue ni un ciclón tropical, no fue nada de lo normal, fuera de lo normal, y también son lluvias que tuvieron cantidades relativamente normales de época lluviosa y causaron inundaciones, que se llenó los tragantes, que los carros se quedaron ahí flotando, etc. La vulnerabilidad que tiene Guatemala ante eso pues ya es muy grande. Culpa de todos, ahí tenemos culpa todos, algunos más, ¿verdad? Y aparte del gobierno que no le da mantenimiento a este tipo de sistemas de drenaje, y las personas pues que arrojan basuras a diestra y siniestra y tapan los tragantes causando problemas. Pero con una buena operación y mantenimiento de los sistemas de alcantarillado, esto se podría mejorar. Y ahí es donde se ve la debilidad del gobierno en hacerlo y de las municipalidades. Yo tuve la oportunidad de sacar un diplomado en operación y mantenimiento de alcantarillados en Japón. Y las inspecciones son diarias.
diariamente se hacen inspecciones a los drenajes. O sea, son departamentos específicos para eso. Y miran un daño, lo arreglan. O sea que las reparaciones pueden ser cada vez que encuentren algo. O sea, ¿por qué? Porque lo están vigilando. Hasta robots tienen para ir ingresados así con ruedas y todo a los drenajes, ir tomando fotografías, ir examinando si tiene rajadura los drenajes o si tienen obstrucciones. Tienen también formas de reparación súper novedosas. Tienen una que es que como que inyectan una vejiga grandota en el drenaje y eso se queda pegado en el drenaje reparando las fisuras que pueda tener. Eso es increíble todo lo que hacen ahí, ¿verdad? A diferencia de acá, que aquí solo cuando hay un problema es que se aparece las personas de mantenimiento y la gran foto de las basuras y de los ¿cómo se llama? De los colchones, sillones, de lo que pueden encontrar ahí en los drenajes, ¿verdad? Pero si se hiciera una inspección diaria, pues eso, quiera que no, evitaría un poco, ¿verdad? Entonces son varios factores, pero igual el factor atmosférico y climático siempre va a estar y se cree que viene con más fuerza y estos problemas pues se pueden agravar, ¿verdad? Y esos son de los problemas que ustedes como maestros y como preocupados por Guatemala tienen que resolver. Bien, aquí tenemos una imagen satelital de 3 huracanes simultáneos. Esto pasó en el 2017. Katia, Irma y José. Aunque últimamente, bueno, de hecho el año pasado, hubieron 5 ciclones tropicales en un mismo instante. Y se los voy a mostrar. Ahí. Vamos a ver, yo lo tengo por acá. A ver si lo encuentro. Líneas. Esta es una charla que di yo la semana pasada, hablando sobre la temporada de huracanes del año pasado. Pero vean ustedes lo interesante del año pasado. Estaban 5 ciclones tropicales ahí. Estaba René, Sally, Paulette, Teddy, Vicky. Y esto ha sucedido anteriormente, pero últimamente está ocurriendo como que más veces. Se cree que va a seguir ocurriendo más. Y esto pues es muy, muy peligroso para la región, que hayan varios sistemas. Y de hecho se estaban formando otros 2. ¿Verdad? Aquí hablaba sobre algunos impactos de Iota. Tal vez para el que tenga curiosidad voy a subir esta presentación a la plataforma. Y si alguien pues tiene comentarios y demás, pues lo podemos hacer. Aquí lo que estamos viendo es la simulación del sistema Iota. Esto lo hice con datos de reanálisis y se ve cómo se da esa circulación antihoraria del ciclón, pero antihoraria en la parte alta de la atmósfera. Esta es una estructura clásica de un ciclón tropical, ¿verdad? Entonces, y cómo se va acercando el ciclón tropical a Guatemala, ¿verdad? O a Centroamérica, ¿verdad? Pero sí, bueno, lo que les quería mencionar es esto, ¿verdad? Esto es lo interesante que 5 sistemas ciclónicos en un mismo momento. Y de hecho se dio en
Se nombraron 3 de estas en 6 horas. O sea, en 6 horas se formaron 3. Y eso había pasado muy pocas veces antes, ¿verdad? ¿Qué se cree con esto? Que los sistemas ciclónicos van a ocurrir con mayor intensidad en los próximos años. ¿Y por qué? Por el calentamiento global provocado por el cambio climático. Entonces, muy importante en este curso ir viendo ese tema de cambio climático siempre, porque bueno, es parte del curso, que ustedes vean cómo el cambio climático puede estar alterando ya el ambiente, lo cual puede afectar en las evaluaciones. Condiciones o ingredientes que se requieren para que se forme un ciclón tropical, pues hay varios. Uno es que la temperatura de la superficie del mar pues esté cercano o un poquito más de 26.5 grados Celsius. Y lo que pasó el año pasado, que es muy interesante lo del año pasado. ¿Por qué? Porque el año pasado las instituciones que pronostican la cantidad de ciclones tropicales del Atlántico mencionaron, mire, se van a formar unas 14, unas 15 tormentas. Es lo normal, ¿verdad? Está bueno. ¿Y cuántas creen ustedes que se formaron? Alguien que me dé un número. ¿25? ¿Cuánto? 25. Muy cercano, fueron 30. Se formaron 30 tormentas. Y por eso el año pasado hasta se acabó el listado de los nombres que estaban planeados para ponerle. Y tuvieron que iniciar con el alfabeto griego, a ponerle ieta, teta, iota y todas esas. Imagínate, entonces el pronóstico estuvo de la patada, estuvo mal, ¿verdad? ¿Y a qué se debió eso? Bueno, estábamos bajo el fenómeno de la Niña. La Niña, recuérdense que nos da bastante humedad a Centroamérica o a la región, pero hubo un calentamiento prolongado del Atlántico y ese fue el ingrediente, o uno de los ingredientes importantes. Se prolongó ese calentamiento en el Atlántico y la temperatura se mantuvo arriba de los 26 grados por bastante tiempo, lo cual favoreció a que se formaran varias tormentas. Otro ingrediente importante es la vorticidad positiva. Y la vorticidad es esa fuerza de giro que tiene un sistema, ¿verdad? Ese movimiento rotacional, eso es la vorticidad. Y también debe existir un sistema de baja presión, obviamente, que lo puede inicializar ya sea una vaguada, una onda del este o un simple sistema de baja presión. Tiene que existir convergencia en niveles bajos de la atmósfera y tiene que existir divergencia en altura. Pero para que se dé esa divergencia en altura, pues la parte media de la atmósfera tiene que estar relativamente estable o estable, para que cuando vaya desarrollándose ese sistema no tenga ningún impedimento en desarrollarse. Si llega a encontrar turbulencia, ya no se forma. Si llega a encontrar cizalladura de viento, o sea, desorden de viento, ya no se forma. Si encuentra un sistema de alta presión, ya no se forma. Pero en este caso, pues no encontró nada y se forma un ciclón tropical. Ingeniero. Adelante. Ahorita que mostraba lo de las tormentas, ¿usted cómo cree que impacta también en parte? Bueno, yo en una conferencia hace tiempo había visto sobre el tema de los gases de efecto invernadero, de que el ciclo del aire, por decirlo así, o sea, a nivel en el planeta, influye mucho también en que alguno de estos puedan ser absorbidos, porque al parecer hay varios tipos de bosques. Y en esa conferencia recuerdo que también pusieron este video, que bueno, pues por si algún día lo quiero ver, lo envié ahorita al grupo. Va. Y donde explicaban de que en este caso los bosques del norte eran los que se tenían como objetivo absorber estos gases, pero con todos estos cambios que ha habido, cree que sí afectaría en parte
Sí, esa capacidad que se tienen algunos bosques de absorber esos gases, porque quedan como dispersos en la atmósfera. sí, por supuesto. Mira, voy a contestar así lo que yo sé y lo que entendí y vamos a ver el video. Los bosques, la función que tienen es absorber CO2, ¿verdad? Ellos viven de CO2 y nos generan oxígeno. Entonces se les llama sumideros de CO2, o sea, ellos atrapan. Y eso es bueno. Pero si hay mucho CO2 en la atmósfera, pues no va a haber bosque suficiente para captarlos todos. Y esos gases o esos contaminantes o esas emisiones de gases de efecto invernadero, pues van a seguir en el ambiente y van a afectar. ¿Qué pueden hacer que se mantenga esos gases de efecto invernadero como el CO2, como el metano, como el óxido nitroso, entre otros? Pueden provocar, estoy en clase, bueno, perdón, jóvenes, provocan que haya un intercambio térmico entre el Sol y la Tierra diferente al actual, generando entonces un calentamiento global. Por eso se les llama gases de efecto invernadero. Y que no haya suficientes bosques para que absorben esos gases o que los utilicen, van a hacer que se sigan acumulando esos gases ahí. Fíjate. Pero miremos el video que nos compartiste. Vamos a verlo, a ver qué nos dice. I'm a climate scientist at NASA's Goddard Space Flight Center. What you are looking at is a supercomputer model of carbon dioxide levels in the Earth's atmosphere. The visualization compresses 1 year of data into a few minutes. Carbon dioxide is the most important greenhouse gas affected by human activity. About half of the carbon dioxide emitted from fossil fuel combustion remains in the atmosphere, while the other half is absorbed by natural land and ocean reservoirs. In the northern hemisphere, we see the highest concentrations are focused around major emission sources over North America, Europe, and Asia. Notice how the gas doesn't stay in one place. The dispersion of carbon dioxide is controlled by the large-scale weather patterns within the global circulation. During spring and summer in the northern hemisphere, plants absorb a substantial amount of carbon dioxide through photosynthesis, thus removing some of the gas from the atmosphere. We see this change in the model as the red and purple colors start to fade. Meanwhile, in the southern hemisphere, we see the release of another pollutant, carbon monoxide. This is a gas that's both harmful to the environment and to humans. During the summer months, plumes of carbon monoxide stream from fires in Africa, South America, and Australia, contributing to high concentrations in the atmosphere. Notice how these emissions are also transported by winds to other parts of the world. As summer transitions to fall and plant photosynthesis decreases, carbon dioxide begins to accumulate in the atmosphere. Although this change is expected, we're seeing higher concentrations of carbon dioxide accumulate in the atmosphere each year. This is contributing to the long-term trend of rising global temperatures. The Orbiting Carbon Observatory 2, or OCO2, will be the first NASA satellite mission to provide a global view of carbon dioxide. OCO2 observations and atmospheric models like GEOS-5 will work closely together to better understand both human emissions and natural fluxes of carbon dioxide. This will help guide climate models toward more reliable predictions of future conditions across the globe. Excelente. Pues el video habla sobre que tienen una nueva forma de monitorear satelitalmente y con modelos las emisiones de carbono, de dióxido de carbono y monóxido de carbono.
Y hablaba justamente que es por la actividad industrial de la parte del hemisferio norte de los países industrializados, y por eso se ven más concentraciones ahí. Y menciona que está provocando un calentamiento global, y también menciona que hay lugares, ¿verdad? Como los bosques y el océano, que son sumideros de CO2, pero que justamente se está generando un calentamiento global por esas emisiones. Entonces, muy importante saber de que las emisiones de gases de efecto invernadero está generando un calentamiento global. Y esto lo vamos a ver un poquito más despacio en la otra clase, pero les adelanto que se trata de un desbalance energético. El Sol irradia o manda calor a la Tierra, pero entre la Tierra y el Sol pues está la atmósfera que cubre la Tierra. Entonces esos rayos traspasan la atmósfera y calientan la Tierra. Luego la Tierra está caliente y regresa ese calor. Y parte de ese calor sale de la Tierra. Pero parte se retiene. Y se retiene debido al efecto invernadero que tiene la atmósfera. Y es el que mantiene el calor en la Tierra. Esto es bien interesante porque el Sol irradia en longitud de onda corta. La onda corta logra traspasar ciertas partes de la atmósfera o ciertas capas de la atmósfera y llega hasta la Tierra. Muy bien. Pero la Tierra emite su calor de regreso en onda larga. Por lo tanto, no puede atravesar todo lo que atravesó la onda corta. Y se queda cierto calor en la Tierra debido a que está la atmósfera. Al haber más partículas en suspensión en la atmósfera, hace que esa onda larga no pueda escapar, o ese calor no puede escapar y se genere un sobrecalentamiento en el mundo, y es el famoso calentamiento global, debido a las emisiones de gases de efecto invernadero de las actividades industriales, ¿verdad? Uso de combustibles fósiles, la parte energética, el petróleo principalmente. Muy importante también estar al tanto de las últimas noticias de ambientalistas. Ahorita no recuerdo el nombre, pero un grupo de científicos menciona que lo que actualmente se extrajo de petróleo en el mundo es más que suficiente para no sé cuántos años de mantener con energía al mundo. O sea que ya no es necesario seguir extrayendo petróleo en el mundo. Eso es lo que dijeron. Con lo que ya está y lo que está funcionando en gasolinas y en refinadoras y demás, y que si eso circula, con eso es más que suficiente y da tiempo de un cambio de cultura hacia energías alternativas. Electricidad, el uso del agua como combustible, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero no es lo mismo que piensan la gente que tiene esos negocios, ¿verdad? Ellos van a querer tal vez seguir haciendo eso. Pero en teoría, ya no es necesario que sigan haciendo eso. ¿Vale? En teoría. Bien, aquí vemos lo que estábamos viendo de los ciclones tropicales. Esto sería cómo se ve la estructura en niveles bajos de la atmósfera. Ven ustedes ahí las barbas de viento. Cada una de ellas pues, son 10 y la parte, una pequeña sería 5. Y el triángulo significa 50. Quiere decir de que si nosotros analizamos la velocidad del viento aquí, tendríamos 50, 65. Tendríamos 65 nudos. Y ya después ustedes hacen la conversión a kilómetros por hora o metros por segundo, ahí como convenga. Generalmente en meteorología es en nudos que se maneja la velocidad. Aunque a nosotros creo que nos gusta más oírlo en kilómetros por hora. Clasificación de ciclones tropicales. Una depresión tropical. Los vientos son de menos de 34 nudos, aproximadamente 62 kilómetros por hora.
una tormenta tropical, ya a las que le ponen nombre, como Mitch, como Stan, todas esas. Los vientos están entre 34 a 63 nudos, lo equivalente a 100 y pico de kilómetros por hora. Y los huracanes, pues, llegan a velocidades de más de 119 kilómetros por hora. Si esa velocidad sube a más de 150 kilómetros por hora, pues es categoría 1. Categoría 2, si llega a cerca de los 170 kilómetros por hora. Categoría 3, cercano a los 200 kilómetros por hora. Categoría 4, a los 240 kilómetros por hora. Y categoría 5, superior a los 250 kilómetros por hora. Una energía muy, muy destructiva, si logran llegar a ese nivel, ¿verdad? Pero como mencionamos antes, dependerá mucho de la proximidad de los lugares, ¿verdad? Un huracán que se forme en el Atlántico, en la parte media donde no hay nada, pues, y ahí se queda y no ocurriría nada, ¿verdad? Pero si ocurre más cercano en otros países, sí nos causaría muchos daños. Ingeniero, ¿Sí? ¿qué significaba ahí algo de marea? ¿Puede regresar a la marea de tormenta de 1.5 de 1 metro? ¿Dónde está? Ah, sí. Estos sistemas cuando están en el mar pues generan olas, genera que hagan cambios de marea y oleaje, por lo tanto estarían formando olas de entre 1 a 1.5 metros de altura. Fíjate. Entonces, y así sucesivamente, ¿verdad? Entre más fuerte, imagínate ya la categoría 2, 2.5 metros de altura, es mucho más alto que una persona normal, y lo aplasta, lo arrastra y lo puede matar, ¿verdad? Ya no digamos categoría 3, olas de 3.5 metros, o olas de 5, o olas de más de 5 metros, que son lo que provocan estos sistemas, aparte de marejada de fondo, porque aquí hay varias cosas en el océano. Hay oleaje, y hay marea, y hay marejada de fondo. Entonces la marejada de fondo son los cambios como de presión que sufre el mar, y se da cuando de repente se baja el nivel del mar en la costa, y ustedes miran, puedo caminar muy adentro, pero de repente viene de regreso y esa agua puede adentrarse unos 200 metros hacia adentro. ¿Por qué? Porque se da una marejada de fondo, muy relacionada con la marea de tormenta, porque la marea de tormenta es la marejada de fondo que provoca una tormenta. Y las olas, pues, varían de ese tipo, ¿verdad? También de mismos cambios de altura que podrían tener la marejada de fondo y la marea de tormenta. Son varios metros de altura que pueden provocar. Ok, aquí vemos una imagen satelital. También vamos a hablar sobre imágenes satelitales. Esta es una imagen visible, en el canal visible. Y aquí vemos el huracán Mitch, que ocurrió en 1998. Y alguien podría decir, es que fue un año de muchas lluvias. Y la verdad es que no. La verdad que ese año estábamos bajo la influencia del fenómeno del Niño. No había llovido mucho en toda la temporada de lluvias de Guatemala. Fue un año de unos meses bastante deficitarios. Pero ya terminando la temporada, en octubre del 26, ocurre esto. Entonces, son de las cosas súper interesantes y dinámicas que tiene el clima y la atmósfera. Climáticamente, estábamos bajo el forzante del fenómeno del Niño, pero meteorológicamente ocurrió una tormenta, un huracán, ¿verdad? Y provocó muchos daños. Aquí vemos al huracán Stan. Pues, también causó daños. Fue en mayo de 2005, si no estoy mal. En amarillo miran ustedes el trayecto que siguió este ciclón. O sea, el centro del ciclón no precisamente llegó a Guatemala, pero las bandas nubosas sí causaron muchos daños a Guatemala.
la tormenta tropical Ágata, y esta es la que te mencionaba yo, de que agarró esta circulación. O sea, este sistema se formó como por aquí, pero en vez de seguir para acá, dijo, bueno, voy a ir a visitar Guatemala. Y causó muchos daños. Y fue del Pacífico, no fue del Atlántico. Aquí vemos los que mencionaba el compañero. Sí, justamente así es. Este es el trayecto general que tienen, por lo menos en el mes de agosto, los ciclones tropicales. ¿Verdad? Azul es probable, más probable, y anaranjado muy probable. Ahí es donde se forman esos ciclones. O la climatología del área donde se forman los ciclones y siguen su trayecto. Aquí vemos el mes de septiembre, tiene un poquito más de área de formación, hay más probabilidad que se formen en septiembre. De hecho, en septiembre del año pasado fue el mes que más tormentas tuvo del año. Aquí vemos el mes de octubre, ya baja un poco, pero siempre muy cercano a Centroamérica y nos puede provocar algunos daños. Aquí vemos otra vez a septiembre, octubre, para que vean la diferencia. Y aquí vemos las trayectorias que han ocurrido en el Océano Pacífico. Esta es el registro de 1980 hasta el año 2005. Y como bien estábamos diciendo, la circulación, el trayecto de estos ciclones, pues es en este sentido, ¿verdad? Uno que otro entra a tierra, ¿verdad? Y aquí no está el Ágata, porque Ágata fue en el año 2010, ¿verdad? Pero aparecería algo tal vez así. Otro fenómeno importante, pues son los frentes. En meteorología, un frente es una franja de separación entre dos masas de aire. Se clasifican entre frentes fríos, cálidos, estacionarios, ocluidos. Y la palabra frente, como les mencioné antes, tiene una connotación de cuestiones militares, ¿verdad? De guerra. Clasificación de frentes: frente frío, cálido, estacionario, ocluido. Frío obviamente va a ser una masa fría, cálido obviamente una masa cálida, y el nombre lo da la masa que se está moviendo. En este caso, un frente frío es porque la masa fría es la que se está moviendo. Frente cálido es la masa cálida la que se está moviendo. Frente estacionario, las dos están quietas, no se mueven mucho, o su movimiento es muy bajo. Y un frente ocluido es aquel que los dos sistemas se están moviendo para el mismo sentido, o sea, para la misma dirección, ya sea derecha o izquierda, y uno alcanza al otro y se sobrepone. Eso significa que sea ocluido. Aquí vemos aproximadamente la influencia o el resultado que tiene un frente frío. Ven ustedes en línea azul el movimiento de una masa fría, que es esta. Y en este lugar pues, se encontraba o se encuentra una masa de aire cálido con cierta humedad. Ahí ven la humedad, que son las nubes. El frente, al llegar, choca. Aquí se produce estos cambios de potencial de presión, cambios de potencial de temperatura, cambios de potencial de precipitación, de humedad, perdón, generando entonces un área de precipitación bastante